El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, queridos hermanos. Una vez una persona quiso hablar con el Padre Pío y el Padre Pío invitó a esa persona a conversar en su cuarto, en su celda. Los religiosos tienen celdas, son los cuartos donde ellos viven, duermen. Y este señor vio la pobreza del cuarto del Padre Pío y le preguntó: Padre, ¿dónde está su mobiliario? Porque solamente había una cama y una silla. Y el Padre Pío le dice: ¿y dónde está tu mobiliario? Y este señor le respondió: pero Padre, yo aquí estoy de paso. Y el Padre Pío le dice: yo también, aquí estoy de paso. Hermanos, todos estamos de paso en este mundo. Y si estamos de paso, ¿por qué nos vamos a aferrar a las cosas materiales? Hoy en la primera lectura hemos escuchado un pasaje del libro de los Proverbios, donde se nos dice que no añadas nada a la palabra de Dios. ¿Y hoy qué nos dice Jesús en el Evangelio? ¿Qué nos dice Dios en el Evangelio hoy? Jesús manda a sus apóstoles para que expulsen demonios, para que sanen a los enfermos, y les da una indicación muy clara: no lleven nada por el camino. Ni bastón, ni sandalias, ni plata. No lleven nada por el camino. Es decir, Jesús está hablando de la pobreza. Pero es bueno aclarar qué significa la pobreza según el Evangelio. Para ello quisiera remarcar 3 puntos concretos. En primer lugar, la pobreza según el Evangelio no es miseria. Yo les pregunto a ustedes, ¿Dios quiere la miseria? No. Dios no quiere que la gente se muera de hambre. Dios no quiere que haya niños trabajando en las calles. Dios no quiere que haya personas sin trabajo. La pobreza evangélica no es miseria. La miseria hay que combatirla. La Iglesia en su doctrina social señala que todos tenemos que colaborar para que en la sociedad nadie pase hambre, nadie viva en condiciones infrahumanas. Segundo punto. Entonces, ¿qué es la pobreza? Si no es miseria, es una virtud. Una virtud es un hábito bueno. La pobreza evangélica es el hábito por el cual yo coloco al Señor en el primer lugar de mi vida.
Y por eso la plata, las cosas materiales están en su debido lugar. La pobreza evangélica hace que mi tesoro sea Jesús. Y por tanto, uso el dinero, uso las cosas materiales para agradar a Jesús. No vivo aferrado al dinero, no vivo aferrado a las cosas materiales. ¿Cuántas son las bienaventuranzas, hermanos? A ver, pónganse de acuerdo. Les voy a jalar en catecismo. ¿Cuántas son las bienaventuranzas? 8. ¿Cuál es la primera? Bienaventurados los pobres. Felices los pobres, felices aquellos cuyo tesoro es Jesús. El Señor no dice, felices los que tienen mucha plata. No, felices los pobres. Porque ser pobre, según el Evangelio, es poner a Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Y el tercer punto, con esto termino, la pobreza evangélica se vive de acuerdo a la vocación. No es lo mismo la pobreza que vive un hombre casado, que la pobreza que vive un sacerdote, que la pobreza que vive una religiosa. Un hombre casado necesita dinero, tiene que ahorrar, tiene que mantener una familia. Bendito sea Dios si progresa materialmente, no hay que satanizar el progreso. La pobreza que viven los laicos es diferente a la pobreza que vive un sacerdote. Yo soy sacerdote y yo puedo cometer un pecado muy grave que se llama la simonía. ¿Les suena ese pecado? Lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Qué van a leer? Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Simón, el mago, vio cómo los apóstoles imponían las manos y daban el Espíritu Santo. Y quiso comprar a los apóstoles ese poder. ¿En qué consiste el pecado de la simonía? Cuando un sacerdote lucra con lo sagrado, se vuelve rico a través de su ministerio. Es un pecado gravísimo. Yo, como sacerdote, tengo que vivir la pobreza, tengo que atender a los fieles, no tengo que estar pensando en el dinero. Y si una persona no puede, por ejemplo, colaborar con una misa, igual se le celebra. Si una persona quiere bautizar a su niño y no tiene dinero, igual se bautiza el niño. No puedo condicionar los sacramentos a la plata. Y también los religiosos viven la pobreza de una determinada manera. Por ejemplo, no tienen nada en común. Un religioso, pensemos en los franciscanos, viven la pobreza según su carisma. En definitiva, ¿todos tenemos que ser pobres, sí o no? Sí. ¿En dónde debemos tener el corazón? ¿En quién? En Jesús. Pidámosle hoy a la Virgen María que nos ayude a ser pobres según el Evangelio. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que así sea. Queridos hermanos, nos unimos en oración y elevamos nuestras plegarias a nuestro Padre